Manifiesto número 6. La salvación pertenece a Dios, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. La salvación es de Dios. Jonás, capítulo 2, versículo 9. Hay momentos en la vida en que comprendemos que nuestras fuerzas no son suficientes. Después de intentar resolverlo todo con nuestra propia inteligencia, voluntad o capacidad, descubrimos que existen batallas que solo pueden ser vencidas por la gracia de Dios. Es entonces cuando el orgullo se derrumba y nace una alabanza sincera, no porque todas las circunstancias hayan cambiado, sino porque el corazón ha aprendido a confiar. Jonás elevó su voz de alabanza desde el interior del gran pez antes de ser liberado. No esperó ver el milagro para adorar, adoró porque comprendió que Dios seguía estando con él, incluso en medio de la oscuridad. Esa es la esencia de una fe madura: agradecer antes de ver la respuesta, confiar antes de comprender el camino y permanecer firme aun cuando la esperanza parezca distante. La alabanza verdadera no depende de los momentos fáciles, nace de un corazón que reconoce la fidelidad de Dios tanto en los días de abundancia como en los tiempos de prueba. Cuando adoramos en medio de la dificultad, declaramos que las circunstancias no tienen la última palabra. Nuestro Dios sigue siendo digno de confianza, incluso aún si esperamos el cumplimiento de sus promesas. Este versículo culmina con una verdad que sostiene toda la esperanza del creyente. La salvación es de Dios, no puede comprarse, no puede ganarse mediante méritos humanos, ni conquistarla por fuerza. Es un regalo de su amor, una expresión de su misericordia y una obra que solo Él puede realizar. Él salva del pecado, del miedo, de la desesperanza y de todo aquello que esclaviza el corazón. Hoy decido dejar de confiar únicamente en mis propias fuerzas. Entrego a Dios mis cargas, mis luchas, mis errores y mis anhelos, convencido de que Él puede hacer lo que yo jamás podría lograr con mi pensamiento. Mi confianza no estará puesta en las soluciones pasajeras del mundo, sino en el Dios que permanece fiel para siempre. Quiero que mi vida sea una ofrenda de gratitud, que mis palabras reflejen alabanza, que mis decisiones honren a Dios y que mi corazón nunca olvide de dónde proviene toda esperanza. Si llegan días de victoria, le daré gracias. Si llegan tiempos de prueba, seguiré adorándolo, porque mi fe no depende de lo recibido, sino de quién es Él. Caminaré cada día recordando esta verdad eterna. La salvación pertenece a Dios. En sus manos encuentro perdón cuando caigo, fortaleza cuando me debilito, paz cuando el temor me rodea y esperanza cuando todo parece perdido. Por eso viviré en un corazón agradecido, sabiendo que quien confía en Dios nunca deposita su esperanza en vano. Manifiesto número 7. Una vida puede cambiar cuando cree a Dios. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Jonás capítulo 3, versículo 5. Los cambios más profundos de la historia no comienzan con grandes conquistas ni con demostraciones de poder. Comienzan cuando un corazón decide crecer. La fe verdadera no consiste únicamente en aceptar que Dios existe, sino en permitir que su verdad transforme la manera de pensar, de vivir y de relacionarse con los demás. Los habitantes de Nínive recibieron un mensaje que confronta su forma de vivir. Pudieron ignorarlo, burlarse de él o justificar sus acciones, pero eligieron creer en Dios. Esa decisión marcó el inicio de una transformación que alcanzó toda la ciudad. La fe produjo arrepentimiento y el arrepentimiento abrió el camino para la misericordia. Creer a Dios significa aceptar que su voz tiene más autoridad que nuestros deseos,
nuestros temores o nuestras excusas. Es reconocer que Él ve aquello que nosotros no alcanzamos a comprender y que sus caminos siempre conducen a la vida. La fe auténtica no permanece encerrada en las palabras, se convierte en acciones, decisiones y cambios visibles. Hoy decido creer a Dios por encima de mis dudas. No permitiré que el orgullo me impida reconocer mis errores, ni que la costumbre me haga indiferente a su llamado. ¿Bien usted? Voy a estar bien. Por supuesto. No me queda otra. Va a estar bien. No, si no me queda otra. Él es un camino mejor. Tendré el valor de abandonar aquello que me aleja de su voluntad. Comprendo que la verdadera libertad comienza cuando el corazón deja de resistir a la verdad. También decido no perder la esperanza en las personas. Si una ciudad conocida por su maldad pudo cambiar al creer en Dios, entonces ningún corazón está demasiado endurecido para ser alcanzado por su gracia. Donde los seres humanos ven un caso perdido, Dios sigue viendo una oportunidad de restauración. Su misericordia tiene el poder de renovar familias, sanar relaciones, levantar vidas quebrantadas y dar un nuevo comienzo a quien se arrepiente sinceramente. Que mi fe no sea una idea pasajera, sino una fuerza que transforme mi carácter. Que mis decisiones reflejen la confianza que depositó Dios en mí. Que mi arrepentimiento sea genuino y mi obediencia constante. Y que al igual que ocurrió en Nínive, quienes me rodean puedan ver que cuando una persona cree verdaderamente en Dios, toda su vida comienza a cambiar. Porque la fe que agrada a Dios no es aquella que solo escucha su palabra, sino la que la recibe con humildad, la abraza con convicción y la convierte en una nueva manera de vivir. Hoy elijo creer, obedecer, caminar con la certeza de que Dios puede transformar cualquier corazón dispuesto a responder su llamado. Manifiesto número 8. La misericordia transforma el destino. Y Dios lo que hicieron y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Jonás capítulo 3 versículo 10. Dios no contempla únicamente nuestras palabras, contempla nuestro corazón. Él conoce las intenciones que nadie más puede ver y distingue entre el arrepentimiento superficial y una transformación verdadera. Cuando una persona decide abandonar el camino del mal y volver sinceramente a Dios, descubre que su misericordia siempre es más grande que su pasado. Los habitantes de Nínive no cambiaron solamente su discurso, cambiaron su manera de vivir. Comprendieron que el arrepentimiento no consiste en sentir tristeza por las consecuencias de los errores, sino en tomar la decisión de caminar en una dirección diferente. Fue ese cambio de corazón el que abrió las puertas a la compasión de Dios. ¿Cómo está, hermano? Y bien. Hay que servirle a Dios. Sí, Nadie se rompe. es lo único que hay que hacer en la vida. Este pasaje revela una verdad llena de esperanza. Dios no se complace en el castigo. Su deseo es restaurar antes que destruir, perdonar antes que condenar y dar una nueva oportunidad antes que cerrar definitivamente una historia. Su justicia nunca está separada de su misericordia y su misericordia nunca se contradice a su justicia. Ambos expresan el perfecto amor con el que Él gobierna. Hoy decido no justificar aquello que debo abandonar. Reconozco que el verdadero arrepentimiento exige humildad para aceptar mis errores, valentía para corregir el rumbo y perseverancia para vivir de acuerdo con la verdad. No quiero una transformación que dure solo un momento, sino una vida renovada por la presencia de Dios cada día. También decido mirar a los demás con la misma esperanza con la que Dios mira al ser humano. Rechazo la idea de que alguien esté definitivamente perdido o condenado por su pasado. Si Dios fue capaz de extender su misericordia a una ciudad entera,
cuando volvió su corazón a Él, también puede restaurar cualquier vida que se acerque con sinceridad. Que nunca olvide que cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. Mientras haya vida, existe la posibilidad de arrepentirse, de aprender, de crecer y de regresar al camino correcto. No permitiré que la culpa me encadene al ayer, ni que el orgullo me impida reconocer la necesidad de mi Dios. Caminaré con un corazón humilde, agradecido por la paciencia y la compasión que Dios ha tenido conmigo, y procuraré reflejar esa misma misericordia hacia quienes me rodean, porque quien ha sido alcanzado por la gracia aprende a ofrecer gracia. Al final, la mayor victoria no es demostrar que nunca nos equivocamos, sino permitir que Dios transforme nuestros errores en el comienzo de una nueva historia de esperanza, felicidad y vida. Manifiesto número 9. Refleja el corazón misericordioso de Dios. Porque sabía yo que tú eras Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Jonás capítulo 4 versículo 2. Con frecuencia esperamos que Dios actúe conforme a nuestra manera de juzgar. Deseamos una justicia inmediata para quienes nos han herido y sin darnos cuenta olvidamos que nosotros vivimos gracias a la paciencia y la misericordia que Él ha tenido con nosotros. El corazón humano suele pedir compasión para sí y castigo para los demás, pero el corazón de Dios siempre busca la restauración. Jonás conocía el carácter de Dios, sabía que era clemente, compasivo y abundante en misericordia. Sin embargo, le costó aceptar que esa misma gracia alcanzara a quienes él consideraba indignos. Su lucha no era con la justicia de Dios, sino con la amplitud de su amor. Y esa misma lucha puede aparecer también en nosotros cuando el perdón de Dios alcanza a personas que nunca imaginamos. La misericordia de Dios no es una señal de debilidad, es la expresión de un amor que ofrece una oportunidad antes del juicio, que llama al arrepentimiento antes de la condena y que extiende la mano incluso a quienes se han alejado profundamente de Él. Su paciencia no aprueba el mal, concede tiempo para que el ser humano vuelva al camino de la verdad. Hoy decido contemplar a los demás con los ojos de Dios y no únicamente con los míos. Renuncio al resentimiento que desea la caída del otro y abrazo la compasión que anhela su restauración. Comprendo que si Dios fue paciente conmigo en mis errores, también me llama a ejercer paciencia con quienes aún están luchando por cambiar. Quiero aprender a responder con gracia antes que con dureza, con prudencia antes que con impulsividad y con misericordia antes que con condena. Esto no significa ignorar la verdad ni justificar el pecado, sino recordar que el propósito de Dios siempre ha sido rescatar vidas y transformar corazones. Que mi carácter refleje cada día un poco más el carácter de Dios, que sea lento para enojarme, pronto para escuchar, dispuesto a perdonar y generoso al extender mi compasión. Que nunca permita que el orgullo me haga olvidar cuántas veces he sido sostenido por su paciencia. Caminaré con la certeza de que la misericordia de Dios ha cambiado mi historia y puede cambiar la fe de cualquier persona que vuelva su corazón hacia Él. Por eso elegiré amar donde otros desprecian, esperar donde otros se rinden y creer donde otros ven solo fracaso. Porque el corazón que ha conocido la misericordia de Dios está llamado a convertirse también en un instrumento de esa misma misericordia para el mundo. Manifiesto número 10. Aprende a mirar con los ojos de Dios. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad. Jonás, capítulo 4, versículo 11. El corazón humano suele dividir el mundo entre quienes consideran dignos de amor y quienes creen que no lo merecen. Levantamos barreras de prejuicio, resentimiento y orgullo, convencidos de que algunas personas han ido demasiado lejos para recibir una buena oportunidad. Sin embargo, Dios mira donde nosotros juzgamos. Él ve la historia que desconocemos.
el dolor que permanece oculto y la posibilidad de transformación que muchas veces somos incapaces de imaginar. Con esta pregunta, Dios no solo confrontó a Jonás, también confronta a todo corazón que se limita al alcance de su misericordia. Su compasión no está reservada para un grupo selecto de personas, se extiende hacia todo aquel que necesita ser alcanzado por su gracia. Él ama al justo, pero también busca al que se ha perdido. Corrige al que se desvía, pero nunca deja de llamarlo a regresar. La piedad de Dios no es indiferencia frente al mal, es el amor que ofrece arrepentimiento antes del juicio, el perdón antes de la condena y la esperanza antes de la desesperación. Su deseo no es la destrucción del pecador, sino que encuentre el camino de la vida y sea restaurado por completo. Hoy decido renunciar a la actitud que condena sin conocer, que rechaza sin escuchar, que cierra la puerta a quien aún puede cambiar. No permitiré que mis heridas, mis experiencias o mis prejuicios definan la forma en que trato a los demás. Quiero aprender a mirar a cada persona como alguien creada por Dios, con un valor que no depende de su pasado ni de sus errores. También reconozco que yo mismo he vivido gracias a la misericordia de Dios. Si Él tuvo paciencia conmigo cuando me equivoqué, ¿cómo podría negar todavía a quienes luchan por salvarse? La gracia que he recibido me llama a vivir con humildad, a perdonar con sinceridad y a extender la mano en lugar de señalar con el dedo. Mis ojos aprenden a descubrir el potencial donde otros solo ven fracasos. Que mis palabras lleven consuelo antes que condena, que mis acciones reflejen el amor con el que Dios me ha tratado. Quiero ser un instrumento de reconciliación, alguien que anuncie esperanza en lugar de desesperanza y que recuerde que ninguna vida está fuera del alcance de la compasión divina. Caminaré cada día recordando que el corazón de Dios es más amplio que mis propios límites. Su misericordia alcanza pueblos, generaciones y personas que jamás habría imaginado. Si Él sigue buscando a quienes están lejos, yo también elegiré amar, servir y esperar con paciencia. Porque la verdadera madurez espiritual no consiste únicamente en conocer a Dios, sino en aprender a amar como Él ama y a tener compasión como Él tiene compasión. ¿Quién trabaja en nuevo? La última. Y para despedirnos en esta hermosa tarde, los dejo con una oración final. Los invito a orar. Padre Celestial, hoy me acerco a ti con corazón sincero, reconociendo que muchas veces el espíritu puede extraviarse cuando busca el placer inmediato por encima de tu voluntad. Líbrame de toda inclinación que me haga cambiar la paz de tu presencia por la satisfacción pasajera del pecado. No permitas que mi alma sea seducida por los deseos que prometen felicidad instantánea, pero que dejan vacío, culpa y esclavitud. Abre mis ojos para distinguir entre lo que alimenta mi espíritu y aquello que solo satisface por un momento la carne. Que nunca prefiera un placer fugaz antes que la alegría profunda de caminar contigo. Purifica mis pensamientos, fortalece mi voluntad y renueva mi corazón. Cuando la tentación se presente, recuérdame que ninguna satisfacción pasajera puede compararse con la paz, la libertad y la esperanza que nace de tu presencia. Dame dominio propio para decir no a todo aquello que me aparta de ti y valentía para elegir siempre el camino de la verdad. Si alguna vez me desvío, no permitas que permanezca lejos de ti. Corrígeme con amor, llámame nuevamente por mi nombre y condúceme de regreso al camino de la obediencia. Que jamás me acostumbre al pecado ni encuentre descanso en aquello que hiere mi comunión contigo. Llena mi vida con tu espíritu para que el deseo de agradarte sea más fuerte que cualquier impulso pasajero, que mi gozo provenga de tu amor, que mi fuerza nazca de tu palabra y que mi esperanza permanezca firme en tus promesas. Que mi espíritu encuentre su mayor deleite en buscarte, conocerte y obedecerte. Porque sé que toda satisfacción del mundo es temporal, pero tu amor permanece para siempre. Guarda mi corazón, dirige mis pasos
y ayúdame a vivir una vida que refleje tu santidad hasta el día en que pueda contemplarte cara a cara. En el nombre de Jesús, amén. Espero que alguna de estas palabras les haya servido, que como son un mensaje y son una semilla, estas sean plantadas en su corazón y den buen fruto a futuro. Buenas noches, que el Señor los bendiga.